A tu contribución que se titula Proyecto Plántate, plantas de especies nativas, de plantas de ante los inversores. Entonces, cuando quieras, podemos Vale. empezar. Aquí estamos viendo perfectamente ya la presentación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, me encanta la presentación porque utilizaste la palabra contribución y me encanta porque yo creo que quiero dar las gracias a Ruth, al equipo de Ruth y a todas las personas que han estado haciendo sus ponencias, porque al final nosotros participamos de la función pública, atesoramos todos los conocimientos nuestros con dinero público y es importante que nosotros atesoramos, pero no somos los propietarios de este conocimiento público y de este conocimiento del medio en concreto, y esto tiene que revertir hacia la ciudadanía, no solo la ciudadanía específica que le gusta estos temas o profesionales, sino a la mayor cantidad de ciudadanos. Yo creo que esto es importante, que el conocimiento salga, que no creamos que es nuestro, que dejemos a nuestros egos a un lado y que compartamos todo esto, porque al final la conservación de los territorios no solo depende de los propios gestores, de los propios profesionales, sino de toda la ciudadanía. Y un poco este es el espíritu del proyecto Plántate, que es un juego de palabras, no es una palabra trújula, es plántate, planta especies nativas, plántate ante las invasoras. Y el proyecto tiene una columna vertebral que es la sociedad. Nosotros queremos hacer hablar de restauración de especies del bosque termófilo o de la restauración de hábitat es muy pretencioso, pero lo que queremos es establecer micropoblaciones, principalmente en el sur de la isla, pero siempre, y es fundamental hacerlo con participación ciudadana. Estamos utilizando el árbol o la planta como fin en sí mismo, ya sabemos perfectamente todos los beneficios ambientales que tienen las plantas, pero utilizarla también como un medio para vincular afectivamente a la población con su territorio. Por eso es fundamental, y lo tenemos muy claro desde el principio, que el trabajo tiene que ser con ciudadanía. Tenemos que integrar a la gente, a la ciudadanía en todos estos procesos para que sientan que el proyecto no es nuestro, no es del cabildo, no es de ninguna administración, sino que el proyecto es de la ciudadanía, ¿vale? Bueno, el proyecto nace, pues como acabo de posar muy rápidamente, para recuperar el bosque termófilo, principalmente en el sur de la isla, que está totalmente deforestado desde hace un montón de años por todos los procesos humanos históricos. Y digo en el sur porque el norte ya vamos a ver que funciona de una manera más natural y que está mucho menos deforestado. Aquí vemos una comparativa de lo que existió el antiguo bosque termófilo de la isla de La Gomera y el actual. Y vemos que en el norte se conserva, yo diría, me debería decir, que en proporción el mayor bosque termófilo de las Islas Canarias, principalmente de Sabina, aunque no solo, y en el sur de la isla es verdad que el proceso ha sido muy duro y además la recolonización natural, teniendo en cuenta las pocas fuentes semilleras que nos quedan, pues es un proceso muy dificultoso, muy arduo, porque es la zona, además de la isla, que no tiene influencia del aliso. Por lo tanto, las condiciones climatológicas nos obstaculizan, además de otros motivos que vamos a ver. Por eso nos vamos a centrar principalmente en el sur. Y este es nuestro hermoso sur, que es fascinante, es muy bonito, pero esconde detrás de lo que estamos viendo una historia de adaptación al territorio, de dureza, y donde se acabó con todos los bosques casi que desde la costa hasta en algunas cosas también la zona de Monteverde que aterrizaba en el sur de la isla, ¿no? Y este es las zonas que nos encontramos, el paisaje que nos encontramos, donde observamos todas las cicatrices en el territorio, que son las que, por otro lado, dieron de comer a todas las poblaciones y a todos los pueblos que estuvieron ahí y que hoy día hacen que nosotros estemos aquí también. O sea, lo estamos viendo desde un punto de vista lógicamente objetivo, sin un juicio. Esto es una zona que, bueno, que ha estado Chiqui ahora mismo y otros compañeros hablando de ella, es la zona del barranco de Vinguama, aquí a mano derecha, que acaba en un ancón conocido como el Ancón de los Almácigos, donde observamos también, ahora vamos a hablar de ellos, algunas sabinas muy antiguas y muy grandes en lugares muy accesibles,
nos está hablando también, bajo mi punto de vista, del pragmatismo de los antiguos gomeros. Y después, pues, estos jardines que están aquí colgantes en el roque que le decimos bizcochón o magdalena, que albergan no solo las especies que ustedes ya conocen, como el lotus o albergaban, pero también albergan, pues, otras muchas especies, ¿no?, recluidas ahí en un acto casi heroico de supervivencia, que estuvieron, pues, fuera del alcance de los herbívoros, del hacha y de los fuegos. Voy un poco rápido porque el tiempo apremia y no quiero saltarme, además es una hora la hora que ustedes van ahora a comer, entonces no quiero que estén ahí con el estómago rugiendo. Estas otras fotos, fíjense el ancón de los almácigos de nuevo, vamos a ver ahora una foto del lugar en concreto, la sabina de nuevo, una sabina inmensa y el roque del bizcochón. Aquí tenemos el jardín colgante del Ancón de los Almácigos, donde observamos balos, una comunidad amplia de cebuches, almácigos, y también se encontró, que le mando un saludo y le doy las gracias a Walker, que trabaja en estas cuestiones, pues el marmulán más al sur que se encuentra en la isla de La Gomera. Aquí lo tenemos, el marmulán, bueno, hecho polvo, el pobre, pero bueno, ahí está, ¿no? La sabina es una foto tomada, una foto aérea, lógicamente, pero observen la diferencia del tamaño de la sabina, de la copa, con estas palmeras, que también están hechas polvos, en fin, con un estrés hídrico impresionante y también sometidas al uso ganadero, pero nos podemos hacer una idea al final de cómo podían ser estos bosques en la antigüedad. Este árbol, pues yo en algún momento pensé que podía haberse conservado por cuestiones afectivas, pero yo creo que tiene más que ver con el pragmatismo. Son zonas cerealistas y eran los lugares, bajo mi punto de vista, de cobijo de toda la gente que estaba trabajando, arando, recogiendo el cereal, etcétera, y que la respetaron, pero nos habla, son como libros abiertos, si lo sabemos interpretar, de cómo era el pasado forestal de esta parte de la isla. Y después tenemos el Roque Magdalena, con las poblaciones de acebuche en su zona alta, pero es que la saqué porque me encanta ver cómo está todo rodeado de terrazas, es decir, esto en su momento se aterrazó, se cultivó y hoy día tenemos también un uso ganadero que es una mezcla de silvestre y de algunos ganaderos que están en la zona, por lo que tienen totalmente constreñido ahí a la vegetación sin posibilidad de que se catapulte y que se amplíe. El otro día dijo Chiqui que eran como zonas, no me acuerdo del término que utilizó, pero vamos, que la expansión desde este lugar, la conquista vegetal desde este lugar hacia el exterior es casi es una verdadera entelequia, ¿no? No es ni una utopía, sino una entelequia. Una foto más cercana, ¿vale? Del bizcochón. Nosotros tenemos plantados por aquí, como plantamos la unidad insular, dos ejemplares del lotus y por la vertiente norte plantamos otro. Sobreviven dos actualmente. Aquí los tenemos con estos sistemas bastante rudimentarios, pero muy prácticos, muy eficientes, que es un tubo que se pone a 30 centímetros de la superficie. Entonces, cuando riegas, no riegas la parte que está en contacto con el aire, sino que directamente metes el agua y entonces pues queda esa humedad durante mucho más tiempo, ¿no? Evitas la transpiración. Importante, cuando nosotros recomponemos con el proyecto Plántate, cuando lo iniciamos, qué había en nuestro pasado forestal en la isla, tiramos de este trabajo colosal de José Pereira, cariñosamente le llamamos Pepe Topo, que estuvo más de 20 años estudiando toda la toponimia de la isla y bueno, pues él da muchos topónimos que tienen que ver con plantas y entonces nosotros lo que hacíamos, principalmente en el sur, era donde él ubicaba un topónimo relacionado pues, con los almácigos, los aceviños, los dragos, ir al lugar a ver si aún se encontraba ese ejemplar que dio el hombre al lugar. Yo le quiero hacer siempre un reconocimiento a este señor y es un ejemplo también de cómo uniendo distintas disciplinas, la ambiental y en este caso la lingüística, pues podemos tener un trabajo más fructífero. Como por ejemplo este almácigo, que él lo nombra como el topónimo es el almaciguillo, citado en 1787 y bueno, de una edad aproximada de 234 años, ¿no? Esto está debajo de la fortaleza de Chipude, muchos lo conocerán. De nuevo observamos el territorio totalmente aterrazado, ¿no? Es como
casi que el Machu Picchu canario, gomero, aunque en otras islas el aterrazamiento también es bastante potente. Y aquí en esta zona, pues en una zona que no molestaba, una zona rupícola, encontramos a este almácigo, un almácigo macho, pues que como no tiene hembra cerca, no puede fecundar y por lo tanto está ahí totalmente aislado. Esto es en la América, en las medianías del municipio de Valleran Rey, donde ahí se observan dos hornos de cal y de nuevo el aterrazamiento por un lado, la corte de todo el mundo vegetal para alimentar los hornos, es decir, que la deforestación ha sido constante y la ha venido a la vegetación por muchísimos lugares. Y en la esquina, encima del Risco de la América, donde están los lagartos gigantes, pues una sabina que está ahí, que tiene como 4 topónimos, y recopilo aquí el dato que da Pepe Pereira de que en la isla existen 85 topónimos referentes a sabina. Entonces el proyecto nace principalmente para lo que comento de intentar crear micropoblaciones que pueden ser de 200 ejemplares, de 3, de 4, porque contamos con ciudadanía, algunos las plantan en sus jardines, otros hacemos nosotros una repoblación el día del árbol, otros hay alguien que nos deja una parcela, pero hacer estas micropoblaciones en el sur de la isla para que catapulten sus semillas y vayan expandiendo un poco pues, y vayan reconquistando este terreno. Y estamos viendo algunos resultados muy curiosos. Nos estamos encontrando ya, bueno, pues especies que vienen sobre todo de las menores, de Limonium redivivum con Benchihirua, salvias que vienen explotando en floración y en fructificación y vamos viendo los primeros brinzales, ¿no? Como un brote de esperanza. Generando estas micropoblaciones también buscamos otras muchas cosas, todos los beneficios ambientales que poseen los árboles y también la creación, el cambio de modelos de combustible, que son los principales propagadores del fuego. Los fuegos se propagan, depende del combustible, pues hay combustibles que son mucho más, que ralentizan mucho más el fuego, como puede ser un bosque de galería, de saos, de haya, de falla, y después hay combustibles que alimentan el fuego y casi que le aplauden, que le dan velocidad, como los combustibles que decimos del modelo 1, ¿no? el pastizal. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, no voy a decir nada nuevo, es que los fuegos se defienden mejor, la vegetación se defiende mejor en ecosistemas consolidados. Un ejemplo tenemos aquí muy claro el incendio de 2012, que arrasó todo el sur, las medianías del sur en La Gomera, pero cuando llegó al bosque consolidado, entró por el sur, quemando el fallo del brezal, y cuando llegó a las dorsales, pues ahí se atenuó y tuvimos una oportunidad. Entonces, esto, por supuesto, es también uno de los objetivos, que es verdad que nos queda muy lejos, pero bueno, esto también es una cuestión de fe, de trabajo y de creer, ¿no? Porque si pensamos en las dificultades que tenemos antes que en lo que podemos conseguir, pues no hacemos nada, ¿no? Por eso el otro día estaba hablando con Chiqui y estoy seguro que muchos de los presentes y de los ponentes, al final aquí hay mucho de conocimiento, pero también hay mucho de creer, de tener fe, de creer que es posible y sobre todo de dar lo mejor de nosotros para dejar un territorio un poco más digno y más rico que es lo que nos encontramos. Y también, incorporando especies nativas en el territorio, estamos luchando de alguna manera contra las invasoras, porque aquí lo que estamos haciendo también es un trabajo de pedagogía muy importante, no solo con la ciudadanía, sino con los concejales que tienen que ver con el ajardinamiento en los municipios, ¿no? Que traen alegremente cualquier especie y pues lo que pasa es que muchas, es verdad que no son invasoras, pero tienen el potencial invasora, ¿no? Como el tecoma, como el terebinto, como en su momento las acacias. Entonces lo que estamos intentando insertar en las cabezas de esos concejales es que estas especies van a tener menos requerimientos y que van a dar el mismo servicio o parecidos servicios en las jardinerías municipales, que al final es lo que queremos. Esto es lo que está pasando con las repoblaciones de mitad del siglo pasado. Por ejemplo, esto es en Las Tocas, en el sur de San Sebastián de la Gomera. Observamos el palmeral, observamos las zonas aterrazadas y que lo que viene caminando son los pinos de los alepenses, ¿no? Esto es lo que queremos conseguir, pero
con nuestras sabinas, con nuestros almácigos, nuestros acebuches y con todos los arbustos, los sándalos, los convólvulos floridos, etc. Esta es una repoblación en una parcela privada que tenemos en Benchijigua, y bueno, en 4 o 5 años pues ya tenemos almácigos de 3 metros, acebuches, sabinas, y a medida que han ido pasando los años hemos ido sacando más diversidad de especies en el vivero, que es un elemento fundamental en el proyecto, y estamos enriqueciendo estas parcelas con muchísimas más especies. Queremos empezar a trabajar ahora también con la Universidad de La Laguna, con Chiqui, en parcelas que tenemos valladas para incorporar pues, esas especies a las que no es que no les hagamos caso, pero es mucho más difícil de encontrarlas, de sacarles semillas, y ellos quieren hacer un esfuerzo, nosotros por supuesto le hemos brindado todo nuestro apoyo y trabajar en conjunto de la mano pues para enriquecer al máximo las parcelas más amplias que tenemos y sobre todo las que tenemos valladas. Pues ese es el objetivo principal, incorporación de estos ejemplares, creando micropoblaciones y por lo tanto también el control o el ponerle cierto coto, intentarlo a las especies invasoras y fundamental, la columna vertebral, el espíritu del proyecto, es hacerlo con ciudadanía. Priorizamos el sur por lo que expliqué antes, porque la deforestación ha sido mucho más hostil en el sur, porque los eventos pluviométricos más fuertes vienen por el sur, que estamos muy contentos, se nos llenan las presas, etcétera, pero también lavan mucho el territorio, el suelo fértil, la climatología es más extrema por la ausencia del alisio y por el incendio sin fuego que tenemos, que es diario, que es paulatino, sin sirenas, sin humos, que es la herbivoría. A pesar de que aquí en La Gomera hemos intentado controlar todas estas cabezas de ganado de la herbivoría mayor, en la última etapa que estuvimos trabajando, pues se abatieron como unas 5.000 cabezas, pero bueno, el territorio es muy amplio y no hay que continuar, pero claro, con los conejos es como todo mucho más complejo. Entonces, por eso aquí priorizamos en el sur, es como el primer objetivo. Teniendo en cuenta esto que vemos, que es las dos islas que existen y que viven en la misma isla, igual que pasa en casi todas las islas occidentales. Y al sur tenemos que hacerle trampa, pues aquí estamos poniéndole como con ristras de plátano, hacerle como una especie de parapeto, de un cobertor que lo que hace es lo ponemos en el oeste, en la dirección oeste, y en verano pues le restamos una hora y media de luz diaria, que en la sumatoria final del verano pues son muchas. Y hemos conseguido con esto, y con otras cosas, claro, pues la supervivencia de muchas de las plantas que habíamos plantado, ¿no? Y aquí está, pues trabajando con personas ahora le dicen de nuevo discapacidad, personas con diversidad funcional, que nosotros, como somos una administración, no funcionamos con los propios, o no queremos funcionar con los propios mecanismos puros de la economía, sino tener ética, mantener ética y darle un tratamiento especial, un tratamiento muy afectivo a los colectivos que el propio sistema desplaza, como son este tipo de personas. Y con ello trabajamos no solo en campos, sino también en el vivero, cuyo objetivo no solo es sembrar semillas, sino sembrar conciencia y afecto, ¿no? Hemos intentado que el vivero se convierta también en un lugar de didáctica importante, de docencia, de pedagogía, repito, para insertar valores de cariño y de afecto hacia las plantas, ¿no?, de los ciudadanos. Pero no solo de los discapacitados, recibimos personas, todos los colegios, o la mayoría de los colegios, pasan por el vivero, entonces hacemos un trabajo, repito, no solo en campo, sino en el vivero. Cumple una función fundamental. Esto es lo que pasa en el norte, por eso el norte, no es que no trabajemos en el norte, pero el norte va a tener sus propios mecanismos de recolonización. Aquí observamos, llegando a Vallehermoso, puro norte, como una zona que se trabajó para la viña, se abandona, pero vemos fuentes semilleras alrededor que van a ir colonizando poco a poco. De hecho, si paseamos por estos andenes, observamos que la colonización viene caminando. Hay algunas zonas como algunos momentos de la asociación ecológica donde, claro, es una asociación muy peligrosa porque se nos llena de granadillos, se nos llena de brezos, de especies muy inflamables,
Pero bueno, es el proceso y confiemos que el norte por el alicio se defiende mejor que el sur, muchísimo mejor, y en principio no estamos teniendo problemas. Empezamos con estas especies en el vivero y cuando empezamos a interactuar con la población nos iba pidiendo especies que no teníamos ni pensadas, y actualmente estamos trabajando como con unas 25 especies distintas, ¿vale? Y estamos abriendo el abanico y queremos empezar a trabajar con otras más, como dicen, como he escuchado en alguna ponencia, con las especies perdedoras, ¿no? Con las que están más escondidas, más en peligro, y por lo menos ir reproduciéndolas y viendo ya después cómo las introducimos en la isla. Especies potentes, fundamentales, que aunque no son perdedoras, pero de alguna manera lo son, porque tenemos machos, tenemos hembras, y nos pasa como aquí, que hemos encontrado hembras muy potentes, muy grandes, que generan fruto, pero son frutos no fecundados, porque no tienen machos al lado. Entonces, en algunos casos hacemos repoblaciones cerca, en este caso de los almácigos. Este es el problema que tenemos de la herbivoría. Me parece fascinante cómo las especies son capaces de vivir en condiciones totalmente hostiles, difíciles, sin tierra, como esta sabina, pero claro, logran nacer, empezar a desarrollarse, pero la herbivoría no deja que caminen. Y esto es lo que podemos llegar a tener y lo que teníamos seguramente, como la sabina que comenté antes cerca del Roque del Bizcochón y Magro. Esta es la sabina, yo creo que la más grande de la isla, que se encuentra en Alojera, y aquí está el señor, bueno, pues al lado, y nos hacemos una idea de cómo podían ser nuestros bosques del pasado. O estas sabinas en la vertiente pura sur de la isla, para los que conozcan la isla, toda la zona de Seima, que es un desierto, pero cuando vamos de nuevo a los ancones, a los riscos, a los acantilados, pues observamos ejemplares como esta sabina, totalmente doblada, de muy difícil acceso, pero que nos vuelven a hablar de lo que tuvo que existir en las zonas más benignas del territorio, justo encima de ella. Dragos, curiosamente, Pepe Pereira, Pepe Topo, encontró 5 topónimos relacionados con dragos en la isla de La Gomera. Uno era este, pero después habían otros 4 en la zona todas en el municipio de Alajeró, Arguayoda, el propio caserío del Drago. Íbamos a esos lugares, no encontrábamos, pero bueno, nos hablan de que seguramente esta era una especie mucho más extendida de lo que tenemos actualmente. Como saben bien, el drago de Magaña, el de Agalán, perdón, municipio de Alajeró, pues se le ha partido una rama y bueno, están ahí en estudios a ver cómo lo enfocan, ¿no? Y cómo lo tratan. Tenemos especies que vienen caminando muy bien, de manera ya natural, desde que se ha abandonado un poco el ganado en la zona, como es el marsatela. Se reproduce muy bien, se lo hemos, entre comillas, vendido. Cuando digo vendido es que ellos vean el interés de esta planta a los apicultores, porque tienen una floración tardía, y a ellos les viene muy bien porque plantarlo cerca de sus colmenas, ¿no? Realmente poco vamos aquí, a nosotros nos da igual para qué plante la ciudadanía, es decir, cuál es el fin, ¿no? Por ejemplo, los apicultores plantan esto porque tienen un fin de que alimente a sus colmenas, pues bien está. Hay otro que planta un seto de sabina para que no le dé el viento y que proteja al millo, pues genial, pero la cosa es que se vayan incorporando, se vayan generando micropoblaciones de estas especies en el territorio. Aquí, curiosamente, creo que en Tenerife se da mucho en marsatela, en el norte de la isla, pero aquí no hemos encontrado marsatela en el norte. No sé bien por qué, a lo mejor alguien podría aportar algo cuando se termine esta ponencia, pero están restringidas a Barranco de Santiago y a Alajeró, ¿no? Tienen pues, desde una cota relativamente baja hasta Alajeró, que está como a 500, 600 metros. Aquí vemos como un uso, bajo mi punto de vista, muy inteligente de la flora nativa, pues plantas estos tarajales cerca de la costa con pocos requerimientos, se mantienen bien, te dan el servicio ambiental, el servicio ornamental, con pocos problemas de plagas y además es una planta que es gratuita porque el vivero Cruz Chiquita, el vivero ambiental,
que pertenece a nuestra unidad, pues las dona, y por lo tanto esos fondos los puede utilizar el ayuntamiento pues en fines sociales, bueno, en otros fines. También trabajamos con escolares, ¿no? Me acuerdo de ir al colegio Ruiz de Padrón, que son estos colegios que se hicieron, pues no recuerdo cuándo, pero que se me recuerdan a estos bloques de la era soviética, todo cemento, lugares feos, hostiles, vamos, muy poco amables. Entonces, en el Ruiz de Padrón, que es el colegio más grande de la isla de La Gomera, trabajamos, primero le dimos una charla teórica a todos los alumnos y después todos salieron y cada uno plantó su árbol, ¿no? En una zona que adecuamos nosotros, el propio planta te pagó todos los trabajos, adecuamos, como pueden ver, y se plantaron pues, todas estas especies que se han convertido en este bonito bosque que el otro día con los mismos escolares que habíamos plantado hicimos una poda de formación, ¿no? Y me encanta cuando vamos al cole, cómo ellos hablan de sus árboles, los cuidan, los protegen, avisan al docente cuando, mira que este árbol está seco. Me encanta porque es a lo que hablamos, porque el árbol, estos árboles, este bosque, no es de medio ambiente que vino y lo plantó, sino es de ellos, ¿no? Está vinculado ya con el niño, con la persona. Pablo, nos quedan 5 minutos, gracias. 5 minutos voy corriendo, pues cuando podemos y hacemos pedagogía, repito, con los ayuntamientos. Aquí tenemos acebullas y almácigos plantados en San Sebastián de la Gomera. Trabajamos con todas las especies propias de la isla y diferenciamos, muy importante, cuando recogemos, por ejemplo, frutos de acebuche o frutos de almácigo, de lo que sea, los que son de vertiente norte con la vertiente sur, para no mezclar. Bueno, el material forestal de reproducción, todos los trabajos que realizamos en vivero. Quiero realmente mandar y reconocer la labor de Alicia, que es un mirlo blanco. Hay gente todavía que cree, que trabaja en administración pública, que cree, que le pone corazón y que lucha por dar lo mejor de sí, por justificar su vida profesionalmente hablando, ¿no? Cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces yo le quiero mandar un saludo y darle las gracias a Alicia porque es una labor encomiable la que hace. Hemos pasado de tener este vivero del siglo XV, la gente regando en mangueras, la planta en el suelo, a tener esto hoy día gracias al plántate, ¿no? Todo pues mucho más organizado, mesas para que la gente trabaje en pie, protegerles la columna, etc. Estamos sacando plantas que nadie había sacado, como el marmulán, y tenemos ahora mismo como unos 100 ejemplares ahí en stock del Gomeritus. Y bueno, siempre donde podamos, de nuevo difundiendo el proyecto, trabajando con población local. Y en estos 7, 8 años, pues hemos entregado 35.000 ejemplares, hemos creado unas 170 micropoblaciones, repito, principalmente en el sur de la isla, con muchos ciudadanos peticionarios, empresas, administraciones, etc. Y este es un poco el mapa, cómo va quedando, muchas se superponen, pero este es el mapa de cómo va quedando todas las micropoblaciones que estamos trabajando en la isla, ¿vale? Población local que cede sus parcelas para hacer las repoblaciones, que las hacemos con grupos. Aquí tenemos en Tañe ya un marsatela fructificando, empezamos a encontrar brinzales, fíjense ya la altura, casi 2 metros de estos ejemplares. Y bueno, aquí vemos en las zonas improductivas cómo la gente planta todas estas especies, y en las zonas productivas pues tienen sus cultivos de mangos y de aguacate. No queremos que la gente plante en el suelo fértil, sino en las zonas difíciles, hostiles, porque esta vegetación se va a adaptar. Nosotros lo que decimos, no confíen en nosotros, confíen en estas plantas que se van a buscar la vida con un poquito de ayuda y van a darnos unos servicios ambientales que seguramente, bueno, que son casi incuantificables, ¿no? Bueno, esta es como una frase así como un poco motivadora, y nada, darles las gracias, repito, a Ruth, al equipo, a todos los ponentes, y unas gracias muy honestas y muy profundas. Muchísimas gracias, Pablo. Lamentablemente hemos acumulado una cantidad de retraso muy grande y yo creo que debemos de
de dar terminado la sesión de la mañana, casi media hora. Lo que sí invito es si pueden incorporarse a las mesas redondas de esta tarde. Yo creo que algunas de las contribuciones que se han escuchado esta mañana van a tener mucho interés a la hora de compartir el coloquio que se va a formar en cualquiera de las dos mesas redondas. Muchas gracias a todos los ponentes.